primer lugar, ¿en qué consiste la reciente aprobación del impuesto a la riqueza en Argentina? ¿Cuál es el patrimonio mínimo imponible? Buenas tardes para todos. Gracias por la invitación nuevamente, siempre a disposición de ustedes. Para mí es un gusto. La reciente aprobación establece este denominado aporte solidario extraordinario, que básicamente, como se lo ha denominado en las noticias periodísticas, es un impuesto a las grandes fortunas. Es una idea que no solo está en Argentina, sino que está dando vuelta en varios lugares del mundo. Hay varios, inclusive en Europa, que ha sido por el momento frenada a partir de una inyección de fondos de 100.000 millones de euros que hizo el Banco Central Europeo a los países, cosa que en Latinoamérica esto no es posible. Por lo tanto, bueno, sí ha avanzado esta idea y en Argentina se ha concretado el viernes de la semana pasada con la sanción que realizó de la ley la Cámara de Senadores. Ya lo había hecho nuestra Cámara de Diputados. El patrimonio mínimo son 200 millones de pesos, es decir, a partir de 200 millones de pesos se empieza a pagar el gravamen, este tributo que llega a una escala máxima de 5,25 puntos de ese gravamen, componiéndose entre bienes en el país y bienes en el exterior. Es decir, la norma ha discriminado con una alícuota más importante, gravando los bienes que tienen los argentinos fuera del país. Y ese patrimonio neto, ese patrimonio que está fijado como piso, son 200 millones de pesos, al tipo de cambio de hoy, casi 2.300.000 dólares. Ahora, como la técnica para evaluar los bienes que son objeto de gravamen se realiza a partir de otra norma que tiene Argentina, que es la Ley de Impuesto a los Bienes Personales, es una ley que grava tenencia de patrimonio, en realidad lo que genera es que esos 200 millones de pesos, 2.300.000 dólares, sean en realidad ficticios, porque la forma de determinar el mínimo imponible o el monto a partir del cual hay que determinar o aplicar las alícuotas en realidad es mayor. Yo diría que estamos hablando de conjuntos de bienes que superan los 3,5 millones, 4 millones de dólares realmente, ¿sí? Y una aclaración más, este gravamen está destinado exclusivamente a personas físicas o a personas humanas, como decimos desde hace un tiempo en Argentina a partir de la modificación de nuestro Código Civil y Comercial, la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, no afecta a las personas jurídicas, es decir, esto no alcanza a las empresas, ¿sí? Muchas gracias, doctor. En segundo lugar, junto con los demás impuestos al patrimonio, la creación de este impuesto a la riqueza puede llegar a configurar un sistema tributario confiscatorio e irrazonable. Bueno, vamos a ver eso. La pregunta es enorme y tiene, digamos, dos grandes principios en juego dentro del sistema tributario. Yo diría, se lo ha atacado y se lo sigue atacando mucho por confiscatoriedad a este gravamen. Se sostiene muy livianamente que este tributo es confiscatorio. Yo ejerzo la profesión en forma liberal, es decir, tengo mi propio despacho, estudio, como le decimos en Argentina, creo que ya le dicen bufete. La realidad es que no he tenido la posibilidad de detectar en ningún caso que se configure la afectación del principio constitucional de no confiscatoriedad. Y como le comentaba el otro día cuando me invitaban a esta entrevista, tuve la posibilidad de participar en el proceso de redacción del proyecto de ley. Invitado, una participación, aclaro, ad honorem, además, por quienes estaban redactando el proyecto para que lo revisara, y la verdad que tuvimos un muy buen ida y vuelta en ideas, en intercambio de ideas y en mejorar el proyecto. El proyecto original, que luego tuvo cambios, muchos de esos cambios no me gustan, quiero también ser claro, muchos de los cambios con los que ha sido promulgada la ley no me gustan, podría comentárselos después, pero de ninguna manera entiendo que haya posibilidad de alegar confiscatoriedad. Quienes sostienen, nuestra Corte Nacional ha sido muy clara con respecto a la confiscatoriedad. La confiscatoriedad, primero hay que acreditarla a través de un proceso y mediante prueba pericial contable, básicamente, pericias de tipo económicas para acreditar esa confiscatoriedad. Y nuestra Corte no ha establecido un parámetro concreto, pero
el parámetro en porcentaje que ha establecido no es aplicable a estos casos porque ha avalado tributos hasta el 33%. Inclusive en casos donde había bienes fuera del país o domicilio fuera del país, inclusive más elevados. Con lo cual, esto no sería aplicable a un impuesto de estas características, que es un impuesto extraordinario y de carácter patrimonial, sería mucho más baja. Pero aún cuando sumáramos, yo les comenté recién que en Argentina existe la ley de impuesto a los bienes personales, ese impuesto al patrimonio que es anual. Sé que en Perú no lo tienen. Aún sumándolo con este impuesto, aún sumándolo, quienes sostienen la confiscatoria dicen se suma lo que se pagó el año anterior por bienes personales más lo que se va a pagar este año por este impuesto, ¿sí? O si sumáramos los dos que se van a pagar este año, ¿sí? Por bienes personales más el impuesto a las grandes fortunas, se llegan a alícuotas que podrían ser del 7,50, 7,25, 7,50. Esto de ninguna manera es confiscatorio, no encaja en la jurisprudencia de la Corte, de ninguna manera, y especialmente porque quienes alegan la confiscatoriedad dicen que tiene que ver con lo que esos bienes generan como renta. Y me parece que ahí hay una gran confusión, porque la confiscatoriedad se mide en términos de la misma plataforma del tributo que uno habla. Es decir, si yo alego confiscatoriedad en ganancias, tiene que ser o en renta, tiene que ser un impuesto que grave renta. Si yo alego confiscatoriedad en el impuesto patrimonial, tiene que ser respecto al impuesto patrimonial, sobre el patrimonio, no sobre la renta que genera ese patrimonio. Me parece que aquí hay un error conceptual de muchos de mis colegas tributaristas que muy livianamente sostienen esto y que veremos cómo se las arreglan, en todo caso, para probarlo judicialmente. Otra cuestión, y acá voy a la otra, te decía que estaba en juego, cuando uno habla de razonabilidad, bueno, cuando uno habla de razonabilidad, nuestra Corte en materia tributaria lo ha aplicado, este principio, en algunos supuestos. Ahora, el principio de razonabilidad yo diría que es el principio madre, tal vez, de todo el sistema tributario, junto con el de legalidad, que le da a la norma su vigencia, digamos, ¿no? Permite que el gravamen exista como tal. Entonces tenemos un principio de carácter formal o de creación de la norma, que es el de legalidad, y después tenemos el de razonabilidad. ¿Razonabilidad en qué punto? Y esta sería la pregunta. ¿Alguien podrá dudar de la necesidad de que en el momento que está atravesando el mundo, no solo Argentina, el mundo, quienes más tenemos, y me incluyo, aunque no me afecta, no me alcanza el gravamen, quiero decirle, porque no tengo ese patrimonio, ojalá lo tuviera y tuviera que pagarlo, no lo tengo, que tenemos que ser solidarios, que tenemos que hacer un aporte extraordinario, que tenemos que cumplir cabalmente con el pago de nuestros tributos, porque nosotros le exigimos todos al Estado que el Estado dispense tributos, prorrogue el pago de gravámenes, que asista a los comercios o a las empresas que tienen problemas para subsistir, que realice gasto público, en definitiva, o que prorrogue los ingresos tributarios. Es decir, le estamos exigiendo mucho al Estado y ¿qué le estamos dando cuenta? La cuestión es si nuestros estados tienen forma diferente de financiarse. Argentina claramente no. Argentina está en un estado de default selectivo desde agosto de septiembre del año pasado, ¿sí? Que está saliendo afortunadamente ahora, pero no tiene posibilidad de acceder al crédito internacional. Con lo cual, si no tiene posibilidad de acceder al crédito internacional, si no tiene reservas, que es otra realidad argentina, nuestro Banco Central no tiene reservas, ¿cómo lo financiamos? El punto está legislativo del cual participé, repito, primero empezamos trabajando con una tarifa, con una alícuota única, incremental, pero única, sin diferenciar bienes en el país y bienes en el exterior. Esta diferenciación ya tiene sustento en nuestra ley de impuesto a los bienes personales sancionada el año pasado, que se aplicó este año, y no ha tenido mayores cuestionamientos judiciales. La disquisición entre pagar más por los bienes en el exterior que bienes en el país. Digo, creo que el único lugar para poder cuestionar la norma es razonabilidad. La verdad que no encuentro demasiados argumentos en un momento como este, siempre y cuando este tributo
sea por única vez. Y así fue delineado y así está expresado. No podría ser prorrogado porque es un impuesto extraordinario. Los impuestos extraordinarios, como nos enseñaron en la universidad, cuando empezamos a estudiar derecho financiero y derecho tributario, los impuestos extraordinarios son por única vez. Perfecto, doctor. Muchas gracias. En tercer lugar, aparte del principio de no confiscatoriedad y el principio de razonabilidad, ¿qué otros principios constitucionales en materia tributaria se podrían ver implicados ante la creación de este impuesto? Mirá, la verdad que he escuchado y leído un montón de cosas, por lo menos en Argentina un montón de cosas, que había doble imposición, y está claro que hay doble imposición, se cobra dos veces sobre el mismo patrimonio. La doble imposición, quiero aclararles para que los que lean, a quienes opinan tan livianamente de mi país, muchas veces se replican en redes sociales y parece que esto queda claro. La doble imposición, nuestra Corte ha dicho que no es inconstitucional, por lo tanto esto saquémoslo, dejémoslo de lado. ¿Sí? La doble imposición sería inconstitucional si fuera confiscatoria, si la sumatoria generara confiscatoria, y creo que fui claro en señalar que por lo menos y en principio pareciera ser que no en todo, que la mayoría de los casos no va a suceder, podría darse en algún caso, que lo tendrán que acreditar en la justicia. Lo que genera que tengan que pagar primero el gravamen, porque no sé si dará la justicia medidas cautelares sobre estas demandas que se inicien. Se ha dicho también que esto viola el principio de igualdad. Bueno, yo tuve un gran maestro que fue el profesor José Osvaldo Casás, entrañable amigo, gran maestro, un maestro que dio vueltas por toda Latinoamérica, ha estado muchas veces en Perú. Él sostenía que el principio de igualdad en materia tributaria no es lineal, sino que la igualdad, que con las diferenciaciones que permite hacer el principio de igualdad, lo que generamos es igualdad real. ¿Esto qué quiero decir? La igualdad se genera en tratar igual a los que son iguales. Por lo tanto, si estamos hablando de todas personas que tienen patrimonio de más de 2,5 millones o de 4 millones de dólares, ¿sí? Estamos hablando de que estamos tratando de igual a los iguales. Y me parece que desde ese punto de vista no habría posibilidad de sostener que hay violación al principio de igualdad porque pagan los de 4 millones de dólares y no los que tienen 200.000 dólares. Sin embargo, yo voy a hacer una aclaración aquí, por lo tanto, creo que no hay posibilidad de alegar violación del principio de igualdad y mucho menos de capacidad contributiva. A quienes se les está exigiendo el pago, efectivamente, tienen capacidad contributiva. Ahora, en el marco de la discusión que dimos, mi propuesta fue que fuera una alícuota muchísimo más baja, pero que afectara a mucha más cantidad de personas, es decir, que el monto fuera sustancialmente menor y que todos aquellos que tenemos más de una casa, más de un auto, ¿sí? Contribuyéramos, aunque sea en una pequeña persona, una alícuota del 0,3% de nuestro patrimonio y que nos permitiera ser realmente solidarios. Y aquí creo que hay un principio que todos se olvidan, porque todos dicen que la solidaridad es algo cuasi religioso, ¿sí? Lo cual no está mal creo que para ustedes, para mí tampoco, es algo que pregona el Papa Francisco, muy claramente, pero se olvidan que nuestro sistema, el principio de solidaridad, es un principio constitucional de raigambre estrictamente tributaria, está pensado, está incluido en el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional Argentina. Esto es falso, como dijeron algunos legisladores, que la solidaridad es la que voluntariamente se da. La solidaridad es una obligación y es un principio constitucional establecido por, repito, el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Argentina, que cualquiera puede ver y refrendar si lo que les estoy diciendo es así o no. En cuarto lugar, ¿se prevé ampliar el ámbito de aplicación del impuesto para alcanzar a patrimonios de personas jurídicas? No, nunca estuvo pensado para eso. Nunca fue un proyecto, ni me mandaron un proyecto que sostuviera eso. Así que definitivamente no. Bien, y en esa línea, ¿cómo se podrían evitar supuestos de fraude con el nuevo modelo con la nueva regulación actual de la ley? El fraude fiscal es inevitable. El que quiere cometer... Vamos a ver. El fraude fiscal, en definitiva, o el delito tributario, es un delito de cuello blanco. Esto lo conocemos con el derecho penal económico, con esos
criminólogos como Sutherland y otros que hace casi 100 años atrás desarrollaron esta idea del delito de cuello blanco. En el delito de cuello blanco, en las evasiones tributarias, hay dinero puesto en pos de la creación de los mecanismos para evadir. Por lo tanto, la norma, como cualquier otra norma tributaria, no impide per se el delito tributario. De hecho, quienes tienen constituidos sociedades offshore, trust en el exterior, fideicomisos, sociedades de cualquier tipo, pensadas para evadir impuestos, les servirá para cualquier otro tributo que ya esté legislado y para este. Por lo tanto, la prevención no se soluciona con la norma, y por eso yo soy crítico de varias cosas de la norma, y entrega del último artículo que se incluyó, que establece una especie de paraguas, ¿sí?, de 180 días para atrás desde la sanción de la norma, respecto de quienes en ese plazo se hubieran desprendido de algún tipo de bien, hubieran constituido fideicomisos, etcétera, y establece las facultades que tiene el fisco, nada más pareciera ser que las crea, no las crea, esas ya las tiene el fisco en ese artículo de la ley de grandes fortunas, para que pueda determinar la administración tributaria si se ha cometido algún delito en el marco de nuestra ley penal tributaria. La verdad que esto es un sentido de la norma, no tiene ninguna relevancia, que haya estado o que no haya estado, y este plazo de 180 días para atrás no sirve de nada, porque la norma tiene efecto desde el momento de su promulgación, desde la sanción desde la publicación en el boletín oficial, que acontecerá, calculo, mañana o pasado, creo que hoy no salió. Con lo cual, quienes hayan disminuido su patrimonio de alguna manera hasta este momento no van a tener posibilidades de ser, creo yo, cuestionados por un delito tributario. Precisamente lo que habíamos trabajado en algún momento en esas diferentes ideas que pivoteamos era un efecto candado. Esto se modificó del proyecto que ingresó a la Cámara, en el momento que ingresaba a la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen, porque en materia de impuestos tienen que entrar por nuestra Cámara de Diputados, o sea, se estableció nuestra Constitución. Habíamos hecho un efecto candado, que la norma tuviera efecto retroactivo en su integridad al 31 de marzo o al 30 de abril. Esto no quedó en la norma, por lo tanto, la vigencia es a partir de la fecha de su promulgación. Sí tiene otro problema la norma, aprovecho, ya que estoy hablando de fechas, que consolida los criterios para ser claro, para determinar quién tiene que pagar, tiene que tener más de 200 millones de pesos en bienes, y además tiene que tener, de acuerdo a la ley de impuesto a las ganancias, residencia en Argentina al 31 de diciembre del año pasado. Esto implica una retroactividad. Esto lo que ha intentado es cerrar la posibilidad de que los sujetos que hayan cambiado su residencia fiscal en Argentina a cualquier otro país de enero en adelante, igual tengan que pagar este gravamen. Este es un punto que sí veo que afecta el principio constitucional de retroactividad de las normas, ¿sí? Y por eso diría que aquí hay un punto para algunos casos, muy escasos, por cierto, que puedan haberse dado durante este tiempo de quienes hayan obtenido la residencia definitiva, fiscal, además, en otro país. Ustedes saben que el cambio de residencia no es tan sencillo. Para mudarse a otro país y tener residencia en otro país hay que cumplir muchos requisitos, y para tener residencia fiscal todavía más requisitos deben cumplimentarse. Pero bueno, aquí hay un punto que sí creo que puede haber una afectación de tipo constitucional. Me reservé la respuesta ante la pregunta anterior para este momento, porque quería ponerlo en este contexto. Muchas gracias, doctor. Y por último, de acuerdo a la OCDE, Argentina es uno de los países con mayor presión tributaria en América Latina. ¿Considera que, más que un problema de mayor recaudación, la explicación de este impuesto podría estar en una deficiente asignación de los recursos públicos? Bueno, otra pregunta para un seminario de 10 semanas, digamos, ¿no? Pero vamos a ver, primero definir si uno toma las verdades de la OCDE como verdades reveladas. Yo no lo hago. Primero, este es mi punto de partida. Soy muy crítico con la OCDE, y quienes son los amantes permanentes de la OCDE, claro, casi que la ponen en un púlpito y lo veneran, cuando salen
cuando salen ciertas acciones como la acción 12 del 2015, critica. Entonces yo diría, pongamos el tema en el punto justo. No sé, he visto algunas ideas de la OCDE. Yo, en cuanto a presión tributaria, les diría que también hay otras mediciones que hace Naciones Unidas, Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que yo diría que también los miren. Con lo cual, el debate sobre la presión tributaria en Argentina y el lugar en el cual la ponen, yo diría, por lo menos es cuestionable. Que la presión tributaria en Argentina es alta, punto. Esto no creo que haya discusión. Si esa presión tributaria soporta un gravamen como este, yo diría que claro que es criticable que existan más gravámenes. En cualquier sistema, la idea sería tener un sistema tributario lo más simplificado, ¿sí?, y lo menos potente para permitir el desarrollo económico de las personas, de las empresas. Ahora, en países como los nuestros, países como Argentina, un país subdesarrollado, con un nivel de pobreza impresionante, que da vergüenza, que nos debería avergonzar a todos los argentinos, la realidad es que el cuestionamiento, yo diría, tendría que ser si en realidad no nos debemos un debate mucho más profundo, y es cambiar todo el sistema tributario argentino, modificarlo, ponerlo en caja y establecer realmente foco de quienes más tenemos, de quienes más tienen, más paguen, ¿sí? Me parece que esto es un debate que se viene en Argentina. No hubiera sido deseable, y creo que nadie hubiera pensado en un gravamen como este en condiciones normales. Lo que tenemos que entender es que hay unas condiciones que son absolutamente anormales, extraordinarias, y vos estás en tu casa y yo estoy en mi casa trabajando a raíz de todo esto. Y entonces creo que tenemos que entender que el mundo durante este año cambió. Esperemos que el año que viene poco a poco empiece a normalizarse, pero en circunstancias extraordinarias los desafíos son fenomenales y nos debemos todos un deber de solidaridad, de pensar en el prójimo, de acompañar al que menos tiene. Y en este punto está claro que todos los estados necesitan revisar el componente de gasto público. El componente de gasto público es la forma de composición del gasto público. Claro que es criticable. En Argentina se lo critica desde el punto de vista del gasto político, de la cantidad de empleados del Estado, ¿sí?, de un montón de cuestiones que yo asumo que son factibles de revisar, son necesarias de revisar, tenemos que apuntar a eso, ¿sí? Claro está, hace muchos años que Argentina, ningún gobierno de los que ha pasado lo hace con seriedad, ningún gobierno ha tenido un fondo anticíclico que hoy serviría para poder afrontar estos efectos sin este impuesto extraordinario y sin pedir fondos a través del crédito público, ¿sí? Pero Argentina no lo tiene. Entonces necesitamos un compromiso mayor de quienes más tienen para salir de esto. Repito, nos debemos repensar el gasto público, tenemos que reformularlo, tenemos que achicarlo en cuanto sea posible. Ahora, me parece que la variable de ajuste no es la asistencia a quienes no tienen, ¿sí? En Argentina se ha hecho un programa que se llama que asiste, ¿sí?, a quienes no tienen nada, y se les da 10.000 por mes. Eso en dólares, a un dólar de 80, bueno, saco de 87, ustedes saquen la cuenta de cuánto se le está dando 100 y algo de dólares a una persona por mes para que puedan simplemente comer. Con lo cual, siguiendo los lineamientos trazados por el Papa Francisco, me parece que en momentos como este, de crisis tan severas, la solidaridad se impone y tenemos que ponerle el cuerpo quienes más tenemos. Esto no quiere decir que el gravamen recientemente sancionado tenga defectos, tenga críticas, ¿sí? Creo también que la alícuota máxima es demasiado alta, inclusive teniendo bienes en el exterior, aunque, hago una aclaración, el que tiene bienes en el exterior puede pagar la alícuota plana como si se tratara de bienes en Argentina si repatria el 30% de sus activos financieros líquidos o fácilmente liquidables. Si trae el 30%, por ejemplo, de los plazos fijos, no paga la alícuota incremental. Con lo cual, aquí hay algunas herramientas
que permitirían a quien quiera hacerlo pagar un monto menor. Eso es lo que conocemos como fines extrafiscales de la tributación y que tiene que ver con la necesidad argentina de hacerse de fondos, de tener fondos en sus reservas. Muchas gracias, doctor, nuevamente por esta enriquecedora entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a vos, al cuerpo, al equipo de la revista, al equipo de la universidad. Muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto.